Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Y estamos meditando en la carta a los Colosenses, escrita por el gran maestro a los Goyim, a los gentiles, Rab Shaul de Tarso. Bueno, estamos aquí en el Perec 3, capítulo 3, Pasuk, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, apartaos de todo lo sucio y amados de entrañable misericordia, compasión, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportando los unos a los otros, perdonando los unos a los otros si alguno tuviese queja contra otro, de la manera en que verdaderamente Adonai os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es la relación que completa la perfección. Y el Shalom de Mashiach sea el juez en vuestros corazones, pues a Shalom fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Mashiach mora en abundancia en vosotros, en toda sabiduría, enseñanza, y exhortándoos unos a los otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando a Dios con gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Adón Yeshua, dando gracia a Dios Padre por medio de él. Bueno, pues hay muchísimo que comenta Rab Shaul en estos cuantos versículos, pero el punto principal es: vestíos pues como escogidos de Dios y apartaos de todo lo sucio, y hay una serie de recomendaciones. A veces es difícil la vida en santidad porque es muy riesgoso. Es muy riesgoso porque a cada paso encuentra uno circunstancias, situaciones, a veces de uno mismo y a veces de los demás, que nos crean un grave conflicto en nuestra vida, especialmente porque no actúan de la manera que se supone o se espera, conociendo incluso y especialmente conociendo la palabra. Y que Rab Shaul aquí está hablando, no está hablando al de enfrente o al gentil de los caballos, no, está hablando al pueblo de Hashem, a una comunidad gentil que ha hecho su conversión al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y consecuentemente le atañe completamente entender y comprender que debe vestirse como escogido de Dios, es decir, que debe de dejar sus obras, las obras pasadas, su forma de vivir, de pensar, de actuar, debe cambiar. Y desgraciadamente hay muchas cosas, y uno de los temas, desgraciadamente, que todavía pulula mucho es precisamente la lashon hara. La lashon hara no es otra cosa más que el habla detractora, que crea conflictos, que crea problemas, que crea odios, que crea resentimiento, amargura, tristeza, desaliento, desánimo, decepción, muchísimas cosas que crea este problema. Y si no está uno fuerte en el Eterno, ¿qué creen? Pues avasalla a la persona. Si no es una persona que pone sus ojos y está poniendo sus ojos en el Eterno, seguro que esto va a crearle un conflicto, que te voy a decir, no todos se paran de esto, No todos se paran de esto, porque se tiene que tener mucha madurez, mucho amor al Eterno para sobrepasar las cosas, las palabras, las acciones, muchas veces que se encuentran en el camino. Te voy a decir, una cosa es ser miembro de una comunidad, y a veces ser líder de una comunidad. Qué difícil es, muchas veces no se enseña todo esto, pero en el caso de Rab Shaul era atacado por medio mundo,
Los judaizantes que le estorbaban y que le crean conflictos graves en las comunidades, y eso creaba la Lashon Hará. Y ¿saben qué? Lo peor de todo es que había gente que les creía, había gente que no les creía y que iban con Rab Shaul y trataban de aclarar las cosas, pero había gente que no aclaraba nada. ¿Y qué pasaba en el corazón? Pues creaba conflictos graves, muy graves, y que muchas veces eso causaba situaciones que causaba resentimientos y una serie de cosas. Uno de los principios que nos ayuda a sobresalir de todo esto es que no falta la gente que diga y que hable la Lashon Hará. No falta. Sea cercano, sea lejano, sea quien nos quiera o que no nos quiera, no falta quien hable mal. Y entonces, si nosotros damos pie, bueno, pues es la consecuencia de que si nosotros hicimos algo equivocado y tenemos que arreglarlo. Pero por el otro lado, si hablan mal de uno haciendo lo bueno, pues que el Eterno los bendiga, pero qué daño hace esto. Y lo peor de todo es que, como enseñan nuestros sabios, el problema de que produce la Lashon Hará es una, pero el que más crea problemas es aquel que escucha. Aquel que se deja con los oídos abiertos para escuchar lo que aquella persona que produce la Lashon Hará crea, un ambiente enrarecido, un ambiente de odio, un ambiente de rechazo, un ambiente de desamor, un ambiente de resentimiento, y crea conflictos que no se pueden imaginar. Y entonces eso, acompañado con el otro principio que también debemos de tener cuidado, es que si yo oigo que alguien está diciendo algo que no es correcto o que se está llevando entre los pies, coloquialmente hablando, a una persona, yo le tengo que decir: ¿sabes qué? No sabes lo que estás diciendo, mejor cállate. Eso es la primera y la más importante de las reacciones que nosotros tenemos que tener. Y desde luego viene una segunda. La segunda es que no nos podemos quedar con eso, y entonces debemos informar. Informar es decir textualmente a la persona de la cual se está hablando: oye, están diciendo esto de ti, fulano de tal lo está diciendo, sin aumentarle ni quitarle. Resuelve el problema porque está creando grandes problemas. Y lo mejor es con el líder espiritual, ir y comentarle al líder: hay tal varón, hay tal varona que está creando tal o cual problema, están diciendo tal o cual cosa, sería bueno que usted viera, y nada más, sin involucrarse en más. Y eso es importante, sí, porque está permitido informar, desde luego que está permitido informar, y no se ve como la Lashon Hará. Incluso Rab Shaul, en varias menciones de estas situaciones, expones, como por ejemplo Alejandro el calderero, era el que estaba en las calderas, trabajaba en las calderas, y le pusieron de sobrenombre el que atendía las calderas, y este hombre le causó un sinfín de problemas a Rab Shaul. Ahora te voy a decir, Rab Shaul, ¿quién era? Un maestrazo de la Torá, pero sin embargo la Lashon Hará es terrible, es terrible, porque te voy a decir, hay gente que escucha cosas y no las cree cuando son mentiras. Sabe quién es el líder y consecuentemente sabe que a lo mejor se pudieron haber dado ciertas situaciones, pero no son como los están diciendo. Y entonces
lo mejor es informar al líder que está ocurriendo esto. Por otro lado, Rab Shaul era un hombre muy recto, era un hombre sin tacha, era un hombre que conocía la naturaleza del hombre, sabía de qué pie, sí, desde luego, pero sin embargo, ¿cómo le fue? Le fue, pero tremendo, le fue tremendo. No hace falta, dense una vuelta ahí en el libro de Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Hay un sinfín de problemas, por ejemplo, allá en donde se habla de la división, había mucha gente que decía: yo soy de Pedro, yo soy de Silas, yo soy de Yeshua, yo soy, y sí, desde luego, ¿quién era de Rab Shaul? O sea, había una división fuerte y se generaba por la forma de mirar y ver a los líderes, y consecuentemente, te voy a decir que los líderes no hacían la división, sino quien lo hacía era la comunidad, y eso es grave. Nosotros no podemos hacer división en una comunidad. Tenemos que ver a los líderes como son. Todos son y tienen su carácter, y cada uno tiene su forma de enseñar, de instruir. Y por ejemplo, en el caso de Apolos, era un exégeta, era un disertador extraordinario. La gente se quedaba atónita al escucharlo, porque se dice y se enseña precisamente que era un hombre extraordinario en la forma de poder compartir. Rab Shaul era un hombre que no tenía ese dote, pero que era un hombre que estaba inmerso en las profundidades de las revelaciones y que nadie enseñaba. Entonces, pues eran lados diferentes, pero que al final del día uno y otro edificaba, uno y otro atendía, uno y otro ponían su parte, su grano de arena para edificar a las comunidades. Y esto es algo bien importante. Pero ¿qué hacían las comunidades? Especialmente la comunidad de Corinto creaba problemas graves, y ese problema grave era precisamente a través de la Lashon Hará, a través de la división que promovía la Lashon Hará, y eso era terrible. Y nos podríamos pasar todo el tiempo aquí de seguir hablando de todo esto, pero es importante mirar y ver que dice Rab Shaul: vestíos pues como escogidos de Dios, apartados de todo lo sucio, y amados de entrañable misericordia, compasión, humildad, mansedumbre y paciencia. Es decir, que lo que va y debe superar todas estas situaciones en la vida es las virtudes: la humildad, la compasión, la misericordia, la mansedumbre y la paciencia. Eso es algo que tiene que ponerse en práctica, y eso era lo que hacían los maestros para poder sobrevivir, para poder sobrepasar todas las situaciones que les tocaba y les tocó vivir. Dice: soportándolos los unos a los otros y perdonándolos. Esto es una de las cosas bien tremendas, porque te voy a decir que hay gente que si habla la Lashon Hará, ¿y qué se tiene que hacer? Pues perdonar. Y también confrontar: a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Y si nosotros estamos escuchando algo que no es correcto, tenemos la responsabilidad de comunicarlo, de referirlo, informar pues al líder, porque de no hacerlo, entonces nosotros nos volvemos partícipes también de esa Lashon Hará, porque eso crea conflictos graves. Desgraciadamente hay gente que es madura y lo entiende, y cuando hay alguien que empieza a hablar mal, le dice: ¿sabes qué? Si tienes un problema con fulano o fulanita, resuélvelo, pero no me digas. Porque hay gente que sin que tú le preguntes ya te está diciendo, y te está diciendo mal, y eso crea muchos conflictos. Y entonces una de las cosas es revestirnos de las virtudes del Eterno, para que podamos soportar, para que podamos aguantar esta fuerza tan terrible que hay en el mundo.
Y te voy a decir, a veces uno puede decir, del mundo se entiende y se comprende, pero uno podría decir, ¿y de las comunidades? Lo hay, pero la vacuna para todo esto es las virtudes del Eterno, revestirnos de la virtud del Eterno para poder entonces resolver los problemas y salir adelante, con sabiduría y con entendimiento, y especialmente con las virtudes del Eterno. Mis amados, que el Eterno los tenga con mucho bien, y hay mucho que decir. Continuaremos hablando de estos temas. Shalom, shalom.